tal? Buenas tardes a todos. Pues comenzaremos con nuestra cápsula de esta semana, revisando lo que se vio la semana pasada. Y con esto pues empezaremos con noticias locales y después procederemos a la parte internacional. En Estados Unidos, ¿qué fue lo que vimos? Principalmente los datos de empleo no fue lo que se esperaba. Las nóminas no agrícolas resultaron mucho menor a lo estimado, generando cierto nerviosismo entre los inversionistas a nivel internacional, en el sentido de que Estados Unidos puede empezar a mostrar una desaceleración económica y con esto pues el plan de la Fed de comenzar a salir del mercado, quitar un poco de estímulos, comience a frenarse y no sea hasta este año o finales de este año, sino sea mucho más adelante. Por ende, pues vimos unos mercados un poquito más volátiles en lo que fue al finales de la semana prácticamente, que es cuando salieron los datos de empleo en Estados Unidos. El reporte pues se vino afectado principalmente por un resurgimiento en el tema del coronavirus, principalmente por el efecto de la variante Delta, que es un poco más contagiosa y que ya ha estado afectando en diferentes estados muy focalizados en Estados Unidos, ¿no? Analistas también en línea con esto estiman que la Fed no anunciará el inicio del tapering, el inicio de la reducción de compra de bonos hasta en septiembre, sino lo hará a finales de año, probablemente en noviembre, diciembre. Y pues vaya, se solidifica un poco más esta idea considerando los datos de empleo que vinieron un poco decepcionantes. De esta forma, lo que se prevé es que la Fed haga un cambio en política monetaria a inicios probablemente del año que viene, siempre y cuando veamos este crecimiento económico. Hay que recordar que la Fed, como el Banco Central de Estados Unidos, lo que tiene de mandato principal es el crecimiento económico. Si bien tenemos temas inflacionarios, no solo en Estados Unidos, también en México y a nivel mundial, lo que estamos viendo es que el tema de crecimiento es prioridad para Estados Unidos. Lo han hecho muy bien, han tenido muchos estímulos, muchos paquetes para incentivar el crecimiento, pero aún así el escenario sigue siendo retador, sobre todo con esta nueva cepa del virus del coronavirus, ¿no? Eso tiene su efecto y evidentemente es un tema que se platica en bancos centrales y toman decisiones o no en cierta forma y hacia cierta dirección. La realidad es que prácticamente todo el mundo se sigue priorizando el crecimiento económico, que se llegue a niveles de crecimiento económico prepandemia para después tomar decisiones en los bancos centrales, si quitarán estímulos, si subirán tasas de interés, si se van a preocupar más por la inflación o no. Quizá, y es un dato curioso, en México sí se ha tomado la decisión de cuidar la parte de la inflación, subiendo tasas para tratar de frenar el tema de la inflación, aunque el efecto en el crecimiento pues no sea el adecuado quizá o lo que algunos esperábamos. La parte todavía en Estados Unidos, pues bueno, fuertes crecimientos en la parte de órdenes de nuevos bienes manufacturados. Esto beneficia mucho a la parte de Estados Unidos, obviamente empieza a generar más empleo, que va de la mano con la noticia siguiente, pero empieza a generar más empleo, por ende empieza a haber un mejor consumo y es un círculo virtuoso en donde la economía comienza a recuperarse en forma integral. Esta demanda de bienes, pues al final viene de los consumidores, que comienzan a sentirse en un momento idóneo para poder empezar a hacer compras de consumos o más bien en bienes duraderos. Lo que mencionaba, el tema del empleo. Al final del día, Estados Unidos ha generado un subsidio para las personas, ha generado este apoyo monetario y se ha visto reflejado incluso en el sector laboral, ¿no? La mitad de los dueños de pequeñas empresas reportaron plazas de trabajo sin cubrir durante el mes de agosto. A pesar de que existen las vacantes, hay un problema en el sentido de que no se está logrando encontrar trabajadores calificados y ese es un reto que sigue en el mercado estadounidense, porque están las vacantes, quizá por eso se esperaba que el dato de empleo para el mes de agosto fuera mucho más fuerte, pero lo que sucedió es que están las vacantes pero no se están logrando cubrir con personas capacitadas para esas funciones. Eso comienza a ser un tema que empieza a tener relevancia, dado que se analiza si esta parte de estímulos llegó a un momento en donde ya no es tan necesario darlo en vista de que tienen las vacantes y existen, o si es un tema más estructural en donde estas vacantes son muy especializadas y es por eso que no logran cubrirse, ¿no?
Si pasamos a la parte local en México, ¿qué tuvimos? Bueno, la calificadora Moody's mencionó que el grado de inversión de México se encuentra fuera de riesgo. Esto hay que entenderlo que los diferentes países a nivel mundial tienen calificaciones por parte de las tres principales calificadoras a nivel mundial, que es Moody's, Fitch, Standard & Poor's, y ellos a su vez hacen pues tienen un view sobre cada país de acuerdo a sus fundamentales económicos. Con eso pues, toman la decisión de poner una calificación y hay una barrera súper importante para los mercados que es el grado de inversión. Estar arriba del grado de inversión permite que muchos fondos de pensiones a nivel internacional puedan invertir en estos bonos, en el caso aquí estamos hablando de México, pero debajo del tema de grado de inversión pues comienza a complicarse, es mucho más caro financiarse como economía. No todas las empresas o los asset managers, todos los fondos de pensiones que son al final del día los que tienen más activos a nivel internacional, pueden entrar en bonos debajo del grado de inversión y eso complica el escenario de financiamiento para el país. Por eso toma tanta relevancia el mantener este nivel de grado de inversión, dado que nos permite entrar a mercados, permite que muchos inversionistas compren los M-bonos o los UMS, que son los instrumentos que se cotizan a nivel internacional, y permite que México como mercado emergente sea muy dinámico en la emisión de bonos y pues vaya, también tenga ese atractivo y esa rentabilidad característica de un mercado emergente, sin necesidad de tener un riesgo adicional, que sería el tema de grado de inversión, ¿no? Al de estar debajo del grado de inversión, en automático los inversionistas lo ven como un activo más riesgoso y ahí es donde vienen los problemas. Es por eso ese dato tan importante y tanta relevancia que tiene para la decisión de inversiones, ¿no? En la parte del sistema financiero nacional, pues lo que vemos es que continúa una etapa de crecimiento bastante fuerte, seguido de un segundo trimestre muy alentador, donde prácticamente todos los bancos mostraron rentabilidad. Se espera que estos efectos sean positivos y siga hacia adelante, prácticamente ya estando en niveles y recuperando el crecimiento pre-pandemia, ¿no? En la parte de Banxico, lo que mencionaba, y es un tema muy importante, a diferencia de la Fed, que ha estado buscando incentivar el crecimiento y es su principal catalizador. La Fed ha mencionado que la inflación es coyuntural y claramente la inflación viene de un tema en las cadenas de suministros que existe a nivel mundial, en donde tienes ahora una mayor demanda por parte probablemente de un China, que es pues vaya, el motor del mundo en cuestión de maquila de bienes y servicios, principalmente de bienes, perdón. Ahí lo que estamos viendo es una aceleración en la necesidad de consumir materia prima para esta producción de bienes y una escasez o vamos a decirlo así, un inventario limitado de estos bienes, de estas materias primas, conocidas como commodities. Y es ahí donde viene una alza de precios, tienes una mayor demanda y tienes una oferta limitada, viene esta alza de precios en diferentes activos y por eso empezamos a notar una inflación mucho más alta a nivel mundial, que eso es algo que quizá no es muy normal ver una inflación a nivel mundial, se empieza a notar ese tema de la inflación. Entonces Banxico lo que sí prevé es que México se mantenga con inflaciones de 5% o más o menos en esos rangos de aquí a fines de año e inicios de 2022. En línea con esto, lo más probable es que Banxico haga más movimientos de tasas de interés, lo cual tendría ciertos efectos en los mercados, sobre todo en la curva local de deuda. Sin embargo, ya se tiene descontado estos movimientos dado el tema inflacionario. Entonces, probablemente ya no se vea una volatilidad como se vio a inicios de año. La primera parte del año fue una primera parte complicada para mercados de deuda y estamos viendo que estos comentarios hacen sentido y muy en línea con lo que ha hecho Banxico. Banxico hay que recordar que desde junio comenzó a subir tasas. Lo hizo en junio y lo hizo ahora en agosto, 25 basis cada reunión para llevar las tasas de referencia a 4.50 como estamos hoy en día. Confianza del consumidor disminuyó. Esto, es comprensible o evidentemente el tema del coronavirus sigue teniendo sus efectos, no va a desaparecer hasta que la mayor parte de la población a nivel mundial se encuentre vacunada y es un proceso pues lento, la realidad. Y eso ha generado pues una desconfianza, por así decirlo, en la parte del consumidor y prácticamente la confianza del consumidor se mide en qué tan dispuestos estás como consumidor en comprar
bienes y servicios, bienes duraderos, o qué tan indispuesto estás de hacerlo. Y es ahí donde se mide de esa forma, y en esta ocasión pues salió con una caída, la mayor caída desde abril del año pasado, de acuerdo a los datos del INEGI. Balanza comercial en México, en general el flujo comercial bajó 2.8% para el mes de julio. Con esto, pues, lo que vemos es que se vio mucho más afectada la parte de las exportaciones, mientras las importaciones también se vieron un poco afectadas, pero en general una caída comercial de 2.8%. Evidentemente sigue teniendo sus efectos el problema del coronavirus y cómo se ha vuelto a aumentar los contagios debido a esta variante Delta. Y por último, pues vaya, en el tema de ingreso en dólares hacia la economía mexicana, en donde se suma tanto la parte de reservas como inversión directa, pues lo que vemos es un monto de 23.5% mayor que el registrado en el mismo periodo del año pasado, es decir, está cayendo más dólares hacia la economía mexicana, lo cual está ayudando al crecimiento económico y por ende pues también a las familias, porque gran parte de este dinero que está llegando termina siendo de remesas, personas que están en Estados Unidos, que trabajan allá y mandan el dinero a sus familias, sabiendo que la situación en México puede que sea más complicada que en Estados Unidos. De esta forma, pasamos a noticias ya internacionales. ¿Qué estamos viendo? En Japón, pues prácticamente decidieron, y el primer ministro lo decidió también, dejar su cargo después de no lograr contener el brote del coronavirus. Las acciones japonesas avanzan en su mayor nivel en 3 décadas con esto. El mercado reacciona. Evidentemente, la salida del primer ministro pues genera un impulso para el partido que no es mayoritario hoy en día, pero que podría impulsar el crecimiento económico de Japón. Por eso que vemos un escenario mucho más positivo para el mercado japonés, derivado de estos cambios, en donde se prevé que el mercado y también la parte del coronavirus se pueda haber beneficiado con este cambio de mandato. La parte de Europa es muy importante, la actividad empresarial subiendo, muy sólido, el crecimiento que ha tenido Europa, si bien también han estado afectados por el tema del coronavirus, por la nueva variante Delta, y cómo ha estado afectando, además del tema del confinamiento en algunos lugares o algunas zonas y ciudades que han tomado la decisión de hacerlo, seguimos viendo un mayor crecimiento. Ahora, es un dato importante a tomar en cuenta que Asia, o en general la parte asiática, es el principal socio comercial para Europa en el sentido de consumo. Europa, al ser un mercado meramente enfocado, bueno, más bien en cuestiones de marcas de lujo, pues tiene un gran mercado asiático, que es lo que ha estado levantando el crecimiento en la parte de Europa. Siguiendo el tema de Europa, pues tenemos el Banco Central Europeo, que la institución probablemente comience a disminuir su programa de compras de bonos en el cuarto trimestre de este año, y podría cerrar pues prácticamente ya este programa antes de que termine el próximo año. Todos estos movimientos al final del día lo que buscan es empezar a quitar todos los estímulos que los bancos centrales inyectaron en las economías, buscando dar pues el beneficio a que la economía crezca sola. Prácticamente es quitar los estímulos como bancos centrales, que los bancos centrales al final del día forman parte de los gobiernos, quitar las manos un poco y dejar que vaya fluyendo la economía sola. Por eso no suben tasas primero, sino que comienzan a dejar de comprar los bonos y en manera siguiente probablemente comiencen a subir tasas si es que la economía logra mantenerse estable en un buen crecimiento y con una inflación. En dado caso que no, lo más probable es que mantengan tasas bajas siguiendo en línea del tema de estímulo económico. Y al finalizar en las noticias internacionales por parte de la OPEP, pues lo que vemos es que elevan el pronóstico de demanda del petróleo. Se espera que el consumo se incremente 4.2 millones de barriles, que ahí yo creo el dato debe estar un poco más enfocado en miles de millones de barriles. Previo el 3.28, que este dato pues realmente sí es un incremento muy fuerte, pero lo importante aquí que estamos viendo es que el aumento en la producción por parte de la OPEP no va a ser tan grande como lo estaba solicitando Estados Unidos.
por lo cual podría ser que tengamos todavía una demanda que crezca mucho, como lo menciona la OPEP, pero el aumento de producción no esté en línea, manteniendo precios de petróleo muy elevados. Hay que esperar cómo se va comportando la parte del consumo a nivel general, porque el consumo en las economías empieza por las familias, el principal factor económico en una economía. Familias, luego vienen las empresas y gobiernos. Si las familias y todos los ciudadanos comienzan a demandar mayor consumo, evidentemente vamos a necesitar mayores bienes, una producción más acelerada y una mayor demanda de commodities para la creación de estos bienes, y es ahí donde podremos tener un efecto inflacionario si es que la OPEP no aumenta su nivel de producción. Pasando al comportamiento de los mercados, ahora sí, después de ver todos estos datos económicos, cómo están funcionando, pues en general, ¿qué vemos? Standard & Poor's 500, el índice de Estados Unidos, llegando a máximos históricos nuevamente, 4.535 puntos. Algunos estiman que pueda llegar a 5.000, que va a depender mucho también del tema del crecimiento de las industrias para estos últimos 2 trimestres. En general, lo que vemos es que sí hubo un poco de ruido al final de la semana, sobre todo con el tema de la nómina, que no fue lo que se esperaba, en donde se ve que también la Fed, dado esta noticia de tema de crecimiento laboral, que no fue tan bueno, podría esperar a realizar el tapering, y en ese escenario en donde una Fed, como Banco Central de Estados Unidos, está con una política monetaria expansiva, siempre se ven beneficiadas los mercados accionarios. Cuando ya cambia ese escenario, pues normalmente vienen las tomas de utilidades, viene el análisis de qué sectores van a ser los que van a salir mejor parados, pero evidentemente el mercado de Estados Unidos está tan diversificado en diferentes sectores, ya no es el mercado de solamente en la parte productiva, en la parte industrial, sino la parte digital toma muchísimo peso, mucho de este índice está cargado en la parte tecnológica, y son sectores que se pueden ver beneficiados en caso de que exista nuevamente un tema de confinamiento o un aumento en contagios, y que muchas empresas decidan mandar nuevamente a casa a sus trabajadores, pues es ahí donde se ven beneficiados estos sectores, ¿no? El índice Nasdaq, que al final es el índice tecnológico, pues es el que logró avanzar, o el que lograría avanzar en este escenario que comento. Si vemos el mercado local, pues aquí tuvimos ya una ligera toma de utilidad, un poco descorrelacionado del movimiento de Estados Unidos. Vemos una caída de 1.13%, quedando en 51.835 unidades. Y fueron quizá varios factores. Tuvimos la parte del tercer informe de gobierno de la administración actual. Vaya, parece ser que van a seguir con la intención de una reforma al sector energético que la van a presentar al Congreso, una reforma mucho más fuerte, con mayores cambios, quizá un poco de nerviosismo ante los inversionistas de qué podría traer esta reforma, cuáles son sus consecuencias eventualmente. Se sumó también a este nerviosismo que existía, pues vaya, el análisis del mercado. El mercado, si lo comparamos contra sus pares de la región, ligeramente más caro. No hablemos de Brasil, que Brasil al final se ha visto afectada en los últimos meses, pero sí vemos un mercado local más caro frente a sus pares latinoamericanos, con valuaciones más altas. Sin embargo, con su histórico de evaluaciones muy en línea al promedio que ha tenido el mercado local, pero comienza a haber esta toma de utilidad sana, ¿no? Es necesario también cobrar un poco, replantearse qué sectores van a verse beneficiados, qué puede seguir avanzando, cuál realmente ya llegó al precio objetivo, o si los datos que vienen para este trimestre que estamos cursando van a ser tan positivos como para que el mercado siga subiendo. Es ahí donde comienza un poco ya ese análisis, ese detalle, y es cuando se presentan estas ligeras tomas de utilidades, que vaya, de lo que lleva en el año acumulado de 17.63% de rendimiento, esta ligera caída de 1.3%, la realidad es que no es tanto, pero sí hay que estar siguiendo de cerca los datos que van saliendo, porque pues vaya, después de llegar a niveles tan altos, es normal que se venga un ajuste, una toma de utilidad. Sin embargo, el mercado puede tener todavía esa gasolina adicional, considerando que los bancos centrales, o principalmente la Fed, no hagan nada durante este año en tema de quitar estímulos monetarios. Y de esa forma, pues, los mercados accionarios todavía seguirían de fiesta en lo que resta del año. La parte de Europa, consolidándose ya en niveles, el Eurostoxx en niveles de 4.200,
una consolidación que hace sentido. Quizá los 4.250 llega a mostrarse como un ligero techo, en donde ya 2 veces lo tocó y no lo ha sobrepasado. Pero hay que entender qué sucede. En la parte de Europa, como mencionaba, pues con datos económicos positivos, sin embargo no son ajenos a los datos que muestra Estados Unidos y al comportamiento que tenga, y por ende tampoco el Banco Central es ajeno a las decisiones que tome la Fed. Es ahí donde pues hace sentido el pensar que el Banco Central Europeo tampoco haga ningún movimiento, deje de comprar bonos. Si bien leímos la noticia que mencionaba que probablemente el Banco Central Europeo a finales del mes del año, pudiera ya empezar a quitar estos estímulos, lo más probable es que se espere y lo haga en línea con el par estadounidense, que es la Fed. En mercados asiáticos, pues aquí ya tuvimos un ligero cambio, obviamente lo que mencionaba de Japón, con el cambio de primer ministro, pues vaya, se vio impulsado, pero hay que sumar también el efecto de China, que después de estar tan rezagado, tan afectado por estos cambios regulatorios, en donde las compañías iban a ser quizá un poco más reguladas, intervenidas, por así decirlo, por el Estado, pues vino este nerviosismo, esta salida de muchos inversionistas de activos chinos, y hoy en día comienza a hacer sentido quizá los niveles donde son atractivos para empezar a formar una posición. Por eso vemos también una descorrelación muy fuerte del mercado asiático frente a los demás mercados, en donde aquí pues prácticamente el crecimiento fue casi de 4%. Ya para finalizar, mercado de divisas, pues lo que vimos fue una valorización del peso, es decir, el peso ganó terreno frente al dólar ante estos movimientos de tasas de interés. Más bien ante estos movimientos y estos comentarios por parte de la Fed y los datos de crecimiento económico de Estados Unidos en cuestión laboral, lo que vemos es que se rezaga el dólar, no solo frente al peso, sino frente al euro también, ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, debido a que probablemente la Fed no haga movimientos en el corto plazo, y eso pues al final del día va a mantener un dólar depreciado frente a divisas internacionales. Aquí lo vemos cómo se ajustó frente al peso, y aquí también vemos cómo son ahora más dólares para comprar un euro, que quiere decir se apreció el euro, se depreció el dólar. De igual forma, el tema de Banco Central, que al final tendrá su visión sobre la estrategia que va a tomar hacia adelante y cuánto pueden esperar para quitar los estímulos monetarios, va a tomar bastante importancia para el movimiento de la divisa. En mercado de deuda lo que tenemos es una semana relativamente calmada, si bien la cotización en la subasta de los CETES de 28 días quedó abajo de la semana previa. Lo que sí estamos observando es que los movimientos en la curva, en la parte larga y media, quedaron prácticamente sin cambios, ya descontando estos posibles movimientos de Banxico en cuestión de tasa de interés, mientras la parte corta sí es la que se ve un poco presionada, pero si vemos la gráfica, movimientos muy laterales, un empinamiento que se mantiene, a pesar de que sí se logró un aplanamiento la semana pasada. Seguimos viendo pues niveles de bonos de 30 años por arriba de 7.50, mientras la parte de fondeo pues, la tenemos en niveles de 4.39, por ejemplo en el subasta de 7.28, y fondeo pues, se encuentra en 4.5. Ya para terminar, lo que tenemos para esta semana como datos importantes en México, vienen varios: inversión fija bruta, exportación y producción de autos, reservas internacionales, encuesta Citibanamex, inflación, producción industrial, creación formal de empleo, así como la encuesta de ANTAD, el dato de ANTAD de ventas mismas tiendas. La parte de Estados Unidos vamos a tener aplicación de hipotecarias, solicitudes iniciales de desempleo e inventarios mayoristas como los datos más relevantes de la semana. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente semana con mayores datos. Hay que estar observando el comportamiento de la inflación, el comportamiento de los bancos centrales, y con eso es todo. Muchas gracias.